En el ámbito económico. El año 2014 se aprobó una ley, la ley de inversiones, que está vigente en este instante en nuestro país y que tiene que ver con una serie de normas que para el sector privado, sobre todo, aunque no descarta para nada el sector estatal, el mixto, etcétera, pero norma que debe hacerse para hacer una inversión. Por ejemplo, si alguien quiere poner una fábrica acá de, qué sé yo, no, de eso no, una fábrica de dulces, tiene que cumplir un montón de requisitos, un montón de requisitos. En alguna oportunidad ya mencioné a Mariano Baptista, gran escritor, gran periodista, que hablaba en una recopilación que hizo un libro que se llama País Tranca, y el país sigue siendo un país tranca. Es más, les voy a decir que dentro de la libertad económica, Bolivia en Sudamérica ocupa de los últimos lugares. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas que tenemos que ver. Si viene una inversión extranjero, quiere ganar plata. A veces quiere exagerar porque es un capital de riesgo. Y entonces no quiere cumplir muchas normas, pero hay que cumplir normas. Ahora, en este instante, esta ley es muy restrictiva. Por eso, la Fundación Milenio ha presentado un proyecto de ley de inversiones y vamos a hablar de ese tema con Henry Oporto, quien ya se encuentra con nosotros, pero antes lo voy a saludar. Henry, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte. Contame, un diagnóstico. ¿Cuán atractivo es Bolivia para la inversión extranjera, por ejemplo? Pues nada atractiva. Lamentablemente, Mario, Bolivia está al margen de las corrientes internacionales que promueven las inversiones, ¿no? Un dato muy ilustrativo es de que a Bolivia en las últimas 2 décadas ha llegado menos del 1% de la inversión extranjera en América Latina. Vale decir prácticamente nada. El año pasado, 2022, según la CEPAL, en Bolivia se ha registrado una entrada negativa de inversión extranjera de 26 millones de dólares, es decir, desinversión. Si a eso añades que la inversión privada nacional es extremadamente baja, muy por debajo de la capacidad potencial instalada que tienen las empresas, las industrias en Bolivia, tenemos un cuadro que nos habla de una sequía de inversiones y probablemente esta sequía de inversiones es una de las explicaciones más importantes para la situación de depresión y de estancamiento en que se encuentra actualmente la economía del país. Ahora bien, ¿qué le hace pensar a la Fundación Milenio, a Henry Oporto, por ejemplo, que una ley puede cambiar la mentalidad, que una ley puede cambiar una estructura? Porque leyes pueden haber varias, y eso me hace recuerdo, alguna vez en Buenos Aires, tomé un taxi y el chofer, un gordito, se tenía cruzado el cinturón de seguridad, pero no enganchado. Yo le dije, ¿por qué no engancha su cinturón de seguridad? Me dices que la ley me obliga a usar el cinturón acá. Pero no hay una ley. Sí hay una ley que se acata pero no se cumple, me dijo. Se acata pero no se cumple. Pueden poner la mejor ley del planeta, se puede acatar pero no cumplir. ¿Qué dices tú? Ese es sin duda uno de los defectos de la sociedad boliviana. Tenemos un desprecio olímpico por la ley en Bolivia. Y tienes razón, una ley por sí misma no garantiza que se van a modificar las cosas, ¿no? Pero sin duda, si tenemos una buena ley que promueva las inversiones en Bolivia, eso puede ayudar a remover varios de los obstáculos. Y justamente el argumento con el cual sostenemos la propuesta legislativa que estamos haciendo pública pone énfasis en eso, en remover los principales obstáculos, ese chaleco de fuerza que impide que a Bolivia lleguen inversiones y que se desarrolle la iniciativa privada. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, la inseguridad jurídica, que es algo que está en las quejas de todos los días de los empresarios, los bolivianos y los extranjeros. Segundo, tenemos un marco regulatorio y normativo muy defectuoso. Tú hacías referencia, por ejemplo, a la ley de inversiones del año 2014, que lamentablemente es una pésima ley y la prueba es de que no ha traído un solo dólar de inversiones al país. Bajo esa ley no se han generado nuevas inversiones. Tercero, tenemos demasiados obstáculos burocráticos, administrativos. La verdad es que las empresas en Bolivia están asfixiadas por tantos controles, fiscalizaciones,
que lo único que hacen es entorpecer los negocios, la actividad económica. Y así hay otras varias barreras que podría nombrarlas, pero todo ello conforma un ambiente muy malo para los negocios, para las inversiones. Pues bien, el anteproyecto que estamos proponiéndole a Bolivia es una ley de fomento, protección y estabilidad jurídica a la inversión privada. Es decir, está focalizada en promover condiciones más adecuadas para el desarrollo y el funcionamiento de las empresas, pero sobre todo para hacer que Bolivia pueda convertirse en un país atractivo a la inversión privada, nacional y extranjera. Necesitamos imperiosamente impulsar el crecimiento de las inversiones, tanto más ahora que la inversión pública se ha caído. Tú sabes perfectamente que por muchos años la inversión pública en Bolivia fue en realidad el motor del crecimiento. Pues eso acabó con la debacle de las exportaciones de gas. Ya hemos dejado de ser un país exportador neto de hidrocarburos, más bien somos lo contrario, importamos, dependemos de la importación de combustibles. La gallina de los huevos de oro, que era el gas, se desplomó, y entonces la inversión pública ha caído a un tercio de lo que en su momento, en su mejor momento fue. Por lo tanto, necesitamos un nuevo motor de crecimiento en la economía boliviana, y ese no puede ser otro que el sector privado. Pero claro, para ello hay que darle condiciones, hay que darle facilidades, y justamente es lo que estamos intentando a través de este proyecto, crear un régimen de incentivos, pero sobre todo de garantías y de estabilidad, de modo que los inversionistas se sientan atraídos por venir a Bolivia, pero además cuenten con que aquí van a tener las garantías, van a tener reglas claras y estables en el tiempo. Es la apuesta que estamos haciendo. Por supuesto que esto no resuelve todos los problemas, pero creo que puede ser un paso en la dirección correcta. Ahora bien, he estado viendo el proyecto de ley que tienen ustedes y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, que se reduzca en un 50% ese horroroso, terrible peso del impuesto a las utilidades. Ese impuesto a las utilidades del 25% es realmente, debe ser oneroso para muchas empresas que me imagino que hacen milagros o algunas veces trampitas para evitar que salgan utilidades a fin de año y tener que pagarle al Estado, es decir, el sueldo a los senadores como Andrónico, etcétera, una parte muy fuerte de las ganancias, bajarlo al 50%. Otro es la exención del 100%, que se anule el impuesto a las transacciones. Cuando uno hace transacciones en dólares en la banca, le quitan el 3 por mil, exención. Y hay también la posibilidad de cambiarle las utilidades, el impuesto a las utilidades de remesas del exterior. ¿Cuán efectivo podría ser esto, Henry? Bueno, mira, hay que tomar en cuenta que Bolivia tiene uno de los regímenes tributarios más onerosos en la región. Y esta es una de las razones por las cuales los inversionistas extranjeros, sobre todo, prefieren irse a otros países, donde además encuentran condiciones más favorables para crecer, hay reducción de costos, están más cerca de los puertos, en fin. Las desventajas naturales que tiene Bolivia, las desventajas geográficas, se complican además porque en muchos casos los impuestos que se aplican en Bolivia son excesivos, están por encima de los impuestos que se aplican en otros países, por ejemplo, en el sector de la minería o en hidrocarburos. Entonces hay necesidad, por supuesto, de hacer que Bolivia sea más competitivo en política tributaria. Y para eso estamos proponiendo las medidas que tú has señalado, que lo que buscan es que los empresarios, los inversionistas vean que en Bolivia hay condiciones más ventajosas para invertir. Pero a eso además añadimos una propuesta que es novedosa en la legislación boliviana. Estamos proponiendo que los inversionistas en Bolivia, los que puedan desarrollar proyectos por encima, con una inversión por encima de los 5 millones de dólares, estén garantizados suscribiendo un contrato con el Estado que le llamamos un contrato de inversión y estabilidad jurídica. A través de este contrato se establecerían los derechos, las obligaciones, se establecerían todas las condiciones que prevalecerían a lo largo de la ejecución de un proyecto de inversión, sean
5 años, 10 años, 20 años, que no se van a cambiar esas reglas de juego. Este es un instrumento valioso que lo han aplicado países como Colombia y Perú, en los que también habían problemas de inseguridad jurídica. Y por lo que hemos visto de la experiencia internacional, este tipo de contratos de estabilidad jurídica funcionan. Pueden sustituir, pueden compensar al menos los otros aspectos de inseguridad que tienen las leyes bolivianas y que tiene la propia Constitución. No es la panacea, pero creo que puede contribuir a darle más estabilidad, más seguridad al inversionista y evitar que Bolivia siga siendo vista como un país muy complicado, muy problemático, un país en el que no se confía porque no hay seguridad jurídica, no hay reglas estables, no hay políticas que se mantengan a lo largo del tiempo. Ahora, Henry, debo ir a un pequeño corte, pero después del corte te voy a preguntar si cuán importante puede ser la ley en circunstancias donde hay indudablemente protección a las inversiones extranjeras en cualquier país del mundo. Claro, el problema es la corrupción aquí adentro, ¿no? Porque no sé si te acuerdas de Quiborax, que era una empresa chilena que fue nacionalizada en el gobierno de Carlos Mesa. Lograron un acuerdo, creo que de 3, 4 millones de dólares de indemnización, pero el CIADI y además con la venia del gobierno boliviano terminaron pagándole casi 50 millones de dólares, lo que nunca pidió eso. Me refiero a que bien, la ley de inversiones, muy bonita, etcétera, pero cuando interviene la corrupción, cualquier cosa. Luego los mensajes te lo pregunto. Estamos hablando con Henry Oporto. La Fundación Milenio ha presentado un proyecto de ley de inversiones y te preguntaba, Henry, la marcha de la corrupción también es una mancha muy dura aquí en nuestro país y cualquier cosa puede ocurrir. También inversiones poco transparentes, no conocemos nada de lo que ha pasado con el litio en torno a lo que pasa con Rusia o con China. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. La corrupción es un verdadero cáncer en la administración pública y desde luego tiene la capacidad de echar por la borda, por la tierra, las mejores intenciones y eso podría ocurrir naturalmente con esta propuesta legislativa en caso de que la misma pudiera prosperar y convertirse en una ley. Lamentablemente hay muchas condiciones, muchos factores, algunos estructurales, incluso históricos, que explican el auge de la corrupción en Bolivia. Pero sin duda, uno fundamental es la debacle, es el colapso de la justicia. Eh, Mientras no tengamos un sistema de administración de justicia que sea independiente, que sea idóneo, que funcione al servicio de los intereses de la gente, nunca vamos a poder tener la seguridad jurídica necesaria y siempre va a haber resquicios para la corrupción. Por eso creo que ahora mismo es bueno poner atención en este tema. Necesitamos con premura regenerar la justicia en Bolivia. Y eso pasa por hacer de que la justicia deje de ser rehén, deje de estar secuestrada por el poder político. Necesitamos una reforma judicial urgentísima en Bolivia. Si lográramos eso, por supuesto, no va a desaparecer toda la corrupción, pero se van a reducir significativamente las oportunidades que tienen hoy día los funcionarios corruptos. Y a propósito de la mención que hacías de contratos con el Estado, quiero recordarte que el año 2021 la Fundación Milenio ha publicado un estudio que le hemos llamado El capital corrosivo en Bolivia y que justamente pone atención sobre los contratos de adjudicación de obras públicas, contrataciones estatales con empresas extranjeras, muchas de ellas empresas chinas, y que se caracterizan por una total falta de transparencia, lo que ha dado pie a repetidos casos de corrupción. Bueno, la conclusión que advertimos, a la que llegamos en ese estudio, es que necesitamos justamente una serie de reformas, necesitamos cerrar las compuertas a la corrupción con mejoras en las instituciones, con mejores leyes y también atrayendo la inversión extranjera de calidad, porque Bolivia actualmente es un país cautivo de los capitales corrosivos y mientras no haya una competencia fuerte, sana, de inversiones que se comportan de otra manera, que son respetuosas de la legalidad,
que actúan con transparencia, que además tienen cuidado necesario por el medio ambiente y cumplen con sus responsabilidades sociales, vamos a seguir siendo un país cautivo del capital corrosivo y de la corrupción. Esta es una razón que creo que justifica que hagamos un esfuerzo por desarrollar una política de promoción, no ya de contratos de obras públicas con empresas extranjeras, sino de inversiones extranjeras directas y además para movilizar el potencial de inversión de los propios bolivianos, que lo que necesitan es seguridad jurídica y condiciones adecuadas para invertir, incentivos razonables. Si generamos esas condiciones, probablemente el país va a poner un dique de contención a la corrupción. Bien, Henry, indudablemente hay puntos muy, muy importantes en este proyecto de ley. No sé si les va a alcanzar, si la gente del gobierno le va a interesar esto por aquella formación disque marxista que tiene el presidente. Pero bueno, más allá de ello, hay un elemento que sí te lo van a aceptar volando, es la creación de la Agencia de Promoción de Inversión Privada. Ahí sí, porque hay pegas, pues hay gente que va a decir, yo quiero, si depende del Estado, yo quiero ser de esa agencia. ¿Tú crees que funcione? Es decir, aquí aparentemente tenemos la idea de emprendedores quien desde su desesperación te hace 2 manillitas y va a una feria a vender. Pues mira, Mario, todos los países tienen agencias de promoción de inversiones. Son agencias muy profesionales, altamente especializadas, que lo que hacen es recorrer el mundo, ¿no? Interesando a los inversionistas, trayéndolos a sus países, dándoles la información, el apoyo, la asistencia necesaria. En Bolivia, por supuesto, no tenemos ese tipo de institución. La diferencia que tiene nuestra propuesta respecto de otros intentos que se han hecho para tener una agencia de promoción de inversiones es que la agencia que estamos proponiendo tendría un carácter público-privado. Es decir, el directorio de la empresa, que sería su máxima autoridad, tendría una composición paritaria de representantes del sector público, es decir, de los ministerios más directamente concernidos con temas de inversión, con representantes de las organizaciones empresariales. Pensamos que esa composición paritaria público-privada sería la garantía de que esta nueva institución no va a ser una agencia más de pegas en el país y que no va a estar subordinada, supeditada a las decisiones políticas, sino que va a ser una agencia independiente que maneje las cosas con profesionalismo, con especialidad. De hecho, la propuesta apunta a tener un director ejecutivo, es decir, la principal autoridad ejecutiva, que sería designada por este Consejo Público-Privado Paritario, esencialmente por sus méritos profesionales, garantizando, por lo tanto, un manejo absolutamente idóneo de esta agencia. Así que esta es una de las innovaciones, ojalá sea aceptada por el gobierno, por los partidos de oposición, en fin, creo que aquí hay una oportunidad. Ciertamente, Bolivia está necesitando más que nunca atraer inversiones, ¿no? Y esta necesidad puede ser una virtud. Y la virtud estaría en que finalmente comprendamos que hay necesidad de un cambio en el país, hay necesidad de una reforma en la economía. No podemos seguir como estamos funcionando hasta ahora y si somos razonables, pues haremos de esta propuesta quizás el punto de partida de un gran debate nacional, de un debate constructivo en el Parlamento. Eso es lo que esperamos para que le dote al país de una buena política de promoción de inversiones con todos los resguardos que además ello merecería. Henry, el gran drama es el que siempre tienen, que a veces lo cuento como chiste, pero que tiene una carga muy, muy dramática. Uno, Fundación Milenio no es precisamente una palabra que le guste al gobierno. Dos, puedes tener mucha razón, pero lo que del gobierno te dirían, lo que no tienen son votos. Ese es el gran drama que hay. ¿Qué posibilidades hay de que esto pase los filtros que tienen los recalcitrantes masistas, sobre todo el sector evista? Bueno, mira, precisamente previendo de que si la Fundación Milenio presentara directamente esta propuesta al Parlamento, probablemente no habría muchos chances de que pueda recorrer el trámite parlamentario. Es que lo que estamos haciendo en primer lugar es
proponerle al país, poner a consideración del país este proyecto. Hemos recogido ya una etapa de consultas inicial, sugerencias, comentarios, aportes muy valiosos de personas que conocen del tema, de especialistas, pero también de organizaciones involucradas con la temática, con la materia de inversión. Eso nos ha permitido mejorar, enriquecer nuestra propuesta. Y ahora que ya tenemos una propuesta que consideramos es consistente, técnicamente bien elaborada, que tiene los estudios de respaldo necesarios, lo que estamos haciendo es devolverle a la sociedad. Estamos entregando ejemplares de esta propuesta a parlamentarios, partidos políticos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, en fin, a mucha gente, mucha gente. Quisiéramos, aspiramos a que esta propuesta pueda impulsar un debate constructivo en Bolivia y que algunas de estas entidades, sean los partidos, los bloques parlamentarios, las organizaciones empresariales, haga suya esta propuesta y sea esa entidad o estas entidades las que canalicen su presentación y promuevan la discusión en el Parlamento. Ojalá eso ocurra. Y si no ocurre en estos meses, estamos próximos a las elecciones, hay que recordar eso. El año 25, el próximo año, va a haber un cambio, va a haber una recomposición del Parlamento y vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Entonces, probablemente esta propuesta, si es bien acogida, podría alimentar también un debate político, un debate electoral constructivo y eventualmente podría ser un instrumento que contribuya a la reformulación de las políticas públicas en función de promover nuevas condiciones para el desarrollo de Bolivia. Henry, no sabes cómo te agradezco esta tu intervención aquí en el Café de la Mañana. Siempre estamos atentos. El tema económico seguramente va a ser objeto de debate en el año preelectoral que ya estamos viviendo y en el electoral más todavía. Gracias, en todo caso, Henry. Un abrazo muy grande. Gracias a ti, Mario. Otro abrazo.